Ok. Ahora sí le escucho, hermano. Perfecto. Seguimos. Entonces, la sociedad humana constituye una unidad orgánica en la que cada miembro debería compartir los sufrimientos y las alegrías de otros. Pero ¿quién es ese prójimo? En la Torá se le presenta como a cualquiera que sea descendiente de Adán, el padre bíblico, es decir, cualquier ser humano, puesto que en el contexto bíblico se habla de todos los humanos conocidos hasta entonces. Los descendientes de Adán y de Eva conformarían por tanto una familia en común. Y dentro del contexto de Bereshit, el concepto de la familia de Abraham y Sara, extendida por todos los rincones del mundo, conllevan un rotundo mensaje de comunidad humana, o sea, que estemos pendientes unos de otros. ¿Por qué, por tanto, la gente limita la definición de prójimo a solo aquellos con los que se comparten las mismas creencias religiosas? ¡Wow! A veces llegamos y decimos, no, porque tú eres cristiano, no, tú eres yo, y yo a ti no te veo, yo no te veo. O llegamos y decimos que estamos dentro de las raíces hebreas y decimos, no, él es gentil, yo no le puedo dirigir la palabra ni le puedo hablar del Eterno, porque él no está preparado. ¿Quiénes somos, amados, para llegar y decir eso? El Eterno nos ha dado la oportunidad de la vida, la oportunidad del hablar. Es para compartir su palabra, para hacer llegar su mensaje de amor. No de preceptos religiosos. El profeta Simeón ben Asai veía a la humanidad como una genealogía unitaria, y en ese contexto pues interpretaba: Él ama al prójimo como a ti mismo, de forma limitada, puesto que reducía a la humanidad entera a un grupo particular, en un claro intento de enmarcar las cuestiones relacionadas con el prójimo para su propia gente. Lo que estamos hablando, sectarismo, parcela. No podemos parcelar a la creación del Eterno. El mismo pueblo estuvo de extranjero en Misraim, y allí nuestro pueblo también sufrió ese sectarismo, esa división. Por eso que hoy, en pleno siglo XXI, decimos que entendemos, pero déjame decir que nosotros como humanos a veces se nos olvida el aplicar, porque cuando entendemos y comprendemos una teoría o el mensaje del Eterno, lo aplicamos y no estaríamos pasando por lo que está pasando hoy en día toda su creación. El judaísmo rabínico refleja a Hashem en términos humanos. La emoción del amor es por tanto imputada a Hashem. Imagínense, el primero. La proclamación de la fe judaica señala que ha de amarse a Hashem con todo el corazón y toda el alma y la fuerza, lo que implica que Hashem desea el amor de los humanos. El judaísmo rabínico ve a Hashem y al hombre como uno, y por tanto con las mismas características emocionales: poder, amor y justicia. Serían las tres principales bases que sostienen a una sociedad. Y ustedes me dirán, ¿es en serio? ¿Todo el mundo busca poder?
todo el mundo busca amor y todo el mundo cree hacerse con la justicia. Rabbi Jacob Edem en Abot 1.12 y Rabenu Cordenero Tomer de Borat 2 explican: el amor al prójimo se extiende al conjunto de todos los seres humanos, comprendidos los pecadores y los paganos. Que el hombre se habitúe a abrir su corazón con amor hacia todos los hombres, incluidos los pecadores y los impíos, como si fueran hermanos, y aún más, se deseará su arrepentimiento para que se vuelvan justos. A veces decimos, no, él es impío, él es pecador, pero juzgamos, no estamos con la misericordia. En vez de decir, ojalá que el Eterno le brinda claridad en su corazón y en su pensamiento, para que vuelva a las sendas del Eterno y sea uno con nosotros. Pero nosotros levantamos el dedo, ese dedo que sirve para señalar. Pero cuando después cae el juicio sobre nosotros del Eterno, empezamos a pedir misericordia y decimos, ¿quiénes somos nosotros para tener esa misericordia hoy en día? En Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Dice el Adón: apartaos de vuestros malos caminos. Desgraciadamente, los seres humanos tenemos enemigos. El odio entre hermanos no es nada nuevo. Lo observamos desde la época de Caín y Abel, cuando Caín odió mortalmente a su hermano. Y los judíos tenemos la experiencia de que en todas las generaciones hemos tenido y tenemos enemigos que nos odian ya únicamente por el único hecho de ser judíos. Hoy en día, pues, como dice en Pereshat Kedoshim 19:17, dice así: prohíbe conducirse con desprecio hacia el prójimo y también odiarle con nuestro corazón. Y no debemos alegrarnos ante la caída de nuestro enemigo, ni regocijarnos cuando está abatido. Como expresa el Midrash Bereshit Rabbah, aquel que se vanagloria de la deshonra de su prójimo no tiene parte en el mundo venidero. Pero sí podemos y debemos alegrarnos de que el Eterno nos libera de nuestros enemigos. Son cosas muy distintas, muy distintas. Desde la visión judía del amor, podemos mencionar que amado es el hombre porque fue creado a imagen y semejanza de Hashem. Y escrito está: a imagen de Hashem hizo al hombre. Bereshit 9:6. Está escrito: Hashem hace caridad a miles, a los que me aman y a los que conservan mis preceptos. Shemot 20:6. Por otra parte, está escrito: a los que conservan por temor mis preceptos, hago caridad por millar de generaciones. Y hoy lo mencionaba nuestra Rebexa. Qué sabroso cuando uno empieza a amar y entiende desde el conocimiento que el Eterno no está allí porque te quito y te doy las bendiciones si te portas o te quita mal por lo que haces en tu vida diaria.
Eso no es el Eterno. El Eterno es un Padre misericordioso que da bendiciones a todos sus hijos por igual. Y esta enseñanza nos la ha enseñado también Yeshua. Él en ningún momento llegaba con odio. Simple y llanamente se acercaba a todo el mundo. Él entendía y decía, la Torá no tiene fronteras. La Torá es para toda la creación, amados. En el primer versículo de la retribución referida a los que actúan por amor, es para varios millares. En el segundo, solo se habla de un millar. Y está a los que actúan por mero temor. Por eso, decía Rabí Simón, hijo de Eleazar, es superior el que actúa por amor que el que actúa por miedo. Por eso el Eterno, a veces uno llega y dice, pero ¿por qué el Eterno le da a él si yo a él le quiero? ¿Por qué el Eterno le da al otro bendiciones? Señores, el Eterno entiende el mensaje de nuestros corazones. No es bajo esa creencia cristiana y católica y de otras culturas que nos enseñan que tenemos un eterno castigador, que Yeshua es castigador. Para nada. Ello es amor. Ellos perdonan. Perdonan todo lo que nosotros hacemos. Y si ellos perdonan todo lo que nosotros hacemos, ¿qué nos queda a nosotros, sus hijos, a nuestros hermanos? Aprender a perdonar. Cuando un amor depende de una condición, si se anula la condición, se anula el amor. ¿A ustedes les gustaría tener una pareja que le dijeran, yo te quiero y te amo, pero si te portas bien o si tú haces esto? ¿Ustedes sienten que eso es verdadero amor? El Eterno en ninguna parte lo condiciona. El amor que no depende de ninguna condición alguna nunca se pierde. Avot 5. El amor domina la razón. ¡Ay, qué lindo para los enamorados! El amor trastorna al hombre y le hace perder la conciencia de su situación social. Semejante es el odio. También el odio trastorna a la persona y le hace perder la conciencia de su situación. Sanedrín 105. El amor es para bien, el odio es para mal. De tres cosas depende la existencia del mundo. A ver, déjenme su mensaje y sus comentarios por acá. Yo les voy a adelantar parte de la tarea. De estas tres cosas, la primera es la Torá. La segunda es la acción, porque en todas las partes de la Torá nos dicen acción, acción y acción. Y la otra, amar. El judaísmo no trata el amor como un ideal, un principio, un deseo, un anhelo, una ilusión, una pasión, una emoción o un sentimiento. El amor en el judaísmo es una obligación, una misvá, un deber, una responsabilidad, un requisito. El Eterno nos obliga a amarnos el uno al otro. Nos exige amar y nos instruye cómo amar. Hashem nos compele, nos obliga a amar. Por lo tanto, es posible amar. Si unos padres oyen que uno de sus hijos, enfadados con su hermano, le manifiesta explícitamente odio, los progenitores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los papás cuando ven que un hermano está molesto con el otro? ¿Qué les dice? No, tú no le puedes odiar, tienes que amarlo, es tu hermano.
ese mismo concepto lo tenemos que aplicar con nuestros congéneres, con nuestro prójimo. Y lo mismo hace el Eterno con nosotros. Y nos dice que no podemos odiar a nuestro semejante, debemos amarlo. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas ideologías que piensan que el amor es una emoción, un sentimiento místico y que se tiene, en el que se tiene, o no amor? El judaísmo no. El judaísmo es producto de un esfuerzo, es sembrar, en el que el judío involucra obligatoriamente hacia el prójimo. Maimónides define el pensamiento judío con precisión y explica que el amor al prójimo no puede en efecto valerse de una moral negativa. Si se vale de una moral negativa, eso no sirve, eso no es amor, eso es manipulación. Comprende extensos aspectos positivos que forma el contenido de la misbah. Visita a los enfermos, participación en los servicios funerales, consolidación con los afligidos. Hay que ser hospitalario, sostener a jóvenes comprometidos, dar protección a los huérfanos, protección a las viudas, reconciliación a los enemigos. Rambán lo resume en su forma positiva. Hazle a tu prójimo lo que tú quisieras que te hicieran. Yo sé que muchos van a decir, no haga lo que no quisieran que te hagan. Esto es lo que me encanta de la Torá, que todo lo habla en positivo. Con relación a la justicia, factor principal y esencialmente regulador, y que se limita a proteger la sociedad contra todo tipo de delitos y a formar y a reforzar la conciencia moral individual. El amor sigue siendo el atributo positivo y la fuerza creadora, el único capaz de unir el espíritu y el corazón de los seres humanos en un sentimiento profundo de fraternidad. El amor es el acto final, aunque primero en el pensamiento. Y el amor al prójimo es uno de los factores de nuestra comunión con Hashem. Los sabios de Israel nos dicen que la Torá tiene dos grandes fundamentos. Uno, el amor a Hashem. Y segundo, el amor al prójimo. Los dos son grandes pilares de Am Israel, por cuanto un agregado se le da es a la acción. Sin la acción, el amor a Hashem, y sin la acción al amor al prójimo, toda la Torá, ¿de qué sirve? No tiene sentido. Se convierte en más un libro con contenido. Por eso que la Torá es acción. Nos invita constantemente a actuar. Se convierte en ese maestro, en ese caudal de agua viva. Y si no lo practicamos, pues como ya les mencioné, en una mera teoría, especulación, se convierte en declamación, a veces hasta proselitismo sectario, porque a veces vemos con aquella euforia que lo dirige. ¿Cómo? Lila Morillo. Una jaula de oro, todo muy bonito, pero vacío, vacuo. La palabra del Eterno no es así, ni sus acciones para con nosotros tampoco. Amor al prójimo no impide que se tenga que aplicar la justicia. Ojo con esto, ojo, mucho ojo y oído al tambor, porque a veces pensamos que ser amoroso tenemos que dejar de lado a la justicia. Como alguien que me enseñó, amor sin justicia es tiranía. Eso no sirve. El Eterno, cuán sabio es. En su grado más grave y extremo,
implica que también se deba amar a los reos. Ustedes van a decir, pero ya va, ¿cómo que yo voy a amar a un reo, a un preso, todo el daño que le ha hecho? Si merecidamente se les tiene que ejecutar y tienen que pagar ante el precio social de lo que han hecho. Y es verdad, pero también tenemos que tener misericordia, porque no somos quienes para juzgar. En cantidad de factores, sea porque no tuvo una crianza favorable, sea por una condición del país, sea por X o por Y o por Z. Recuerden que bien nos enseña también en la parashá de esta semana, que nosotros no tenemos el poder para juzgar. El único es el Eterno. Por eso que nos enseñan y nos invocan a reflexionar en el Talmud. Llega y nos dice en el Talmud 37, Sanedrín 45, elige para él condenado de muerte por el tribunal una defunción con menor agonía. No, pero es que él hizo sufrir mucha gente y hay que verlo sufrir. No, señores, nos lo dicen, que muera y pague lo que tenga que pagar y ya. No hay que regocijarnos del dolor, como lo mencioné anteriormente. Aquella persona que merecía la aplicación de la pena de muerte, lo tenía que asumir y ya. Por eso que la pena de muerte era tan infrecuente en el Am Israel, se consideraba un tribunal que llevase a la práctica la ejecución una vez cada 70 años. Y en otras culturas, en otros países lo ven como que si fuera algo normal. Porque eso es lo que nos enseña a veces la sociedad. Que lo que es perverso y lo que es aberración y lo que no sirve ante los ojos del Eterno, nos lo enseñan a ver como si es algo normal, como que si es lo que es, la injusticia y todo depende de nuestra mano y de nuestro peso, de los dirigentes de cada país. Anteriormente, cuando se creó la prisión y se le daba prisión a las personas, los cuartos de prisión eran para reflexionar. No era como hoy en día, que en la mayoría de las cárceles se le encierra a los reos, es para que fortalezcan su sentido malo, su inclinación al mal. Entonces, cuando salen de ahí, no salen con una reflexión, sino que quieren volver a la cárcel porque a veces tienen los alimentos y tienen la seguridad que no tienen en la calle. O salen haciendo más daño de lo que tienen que lo que tenían, porque no se les educó de forma clara. Baruch Hashem. Baruch Hashem, porque, como les digo, el amor está manifestado en todos lados. A veces confundimos el amor por pasión o confundimos el amor por alguien que nos cae bien. Pero entendemos y entendamos que el amor es acción. Y el Eterno y Yeshua HaMashiach Rabbeinu nos lo ha dejado muy claro. Estemos con nuestros ojos bien abiertos y nuestro corazón dispuestos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo hago para grabarlo? Ya un momentico, amados. Tengo que aprender qué hay que hacer para grabar. A ver, aquí.